Síguenos en Twitter, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Si estás buscando local comercial o una oficina en El Doral, nosotros te recomendamos Elite Centre at Doral. Es un edificio totalmente inteligente, realmente no hay nada como esto en El Doral. Realmente la arquitectura es hermosísima, los espacios son muy amplios, abiertos, llenos de luz y tiene sótano de estacionamiento para visitantes. Eso no lo tiene ningún edificio en El Doral. Además, como inversión es bien seguro y muy rentable porque tienen precios de preventa todavía, a pesar de que ya este año, a finales de año, va a estar completamente terminado Elite Centre at Doral. Bueno, ya tenemos conectado vía Skype a Rafael Narváez. Ya yo lo presenté en el segmento anterior. Rafael ha sido un verdadero luchador por los derechos humanos de los presos y bueno, está con nosotros el día de hoy para hablar de lo que ocurrió en Carabobo, pero también para que recordemos. Rafael, buenas noches, ¿cómo estás? Un poco lo que ha ocurrido en casos anteriores similares. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gran abrazo y gracias por el contacto, y sé que tu audiencia es bastante grande, ¿no? Aquí en Venezuela, bueno, soportando una serie de situaciones que el Estado ha iniciado, el desprecio a la vida. Nosotros hacemos un recuento en materia de derechos humanos. Yo inicié esta carrera en el año 82, al lado de Walter Márquez, Enrique Ochoa Antí, Edgar Silva, Vladimir Villegas, incluso Tareguí Lanzá, y estuvimos trabajando para crear conciencia en un país. Yo seguí hasta los días de hoy porque yo considero que la defensa de los derechos humanos no tiene día libre. Ellos, algunos abandonaron esta lucha. Y podemos recordar, Patricia, tú eres testigo porque fuiste una periodista que estuvo allí en las requisas, en los centros penitenciarios, en la quema de la planta. Así es. El caso que estuvimos trabajando juntos en esta materia. Pero cuando hace uno un recuento, el caso, por ejemplo, de la planta, que fue en octubre del año 1996, donde el capitán Osmer Martínez, a raíz del pase de revista que se realizan en ese momento a las 4 o 5 de la mañana, hubo un problema entre ellos con los reclusos. Parecía ser que no pagaron el peaje carcelario, que era mínimo en esa oportunidad. Los encerró en una celda prácticamente de castigo y le tiró una bomba lacrimógena incendiaria. Ahí fueron calcinados 29 personas, y en ese momento había separación de poderes, había problemas, pero nosotros iniciamos la investigación. Tú trabajaste muy duro. Estuvo el fiscal Antonio Mastro Prieto, hoy fallecido. Sí. Estuvo director de prisiones Antonio Marval, hoy en el exilio, como miembro del TCJ nombrado por la Asamblea Nacional. Estuvo Mari Carmen Larriba Ron, la juez penal en ese momento. Y estuvo Carlos Melo, Luis Ricé, Martín Pacheco, muchos parlamentarios que nos sacamos allí. Iniciamos la investigación. El capitán Osmer Martínez fue privado de libertad, se hizo la investigación y bueno, luego ocurre el caso anterior, fue Sabaneta, 108 reclusos calcinados, un enfrentamiento entre motines y el mismo móvil de siempre, incendio, calcinado. Se hablaba de 108 presos calcinados, extraoficialmente fueron 200. Eso conmovió al mundo y prácticamente se hicieron algunas reformas. Lolita Nillar en este momento trabajaba en la parte de asuntos de prisiones. Se hizo un esfuerzo y luego vimos lo que tú también cubriste, que fue la quema en celda de castigo de los soldados de Fuerte Mara. Angelcido Pérez Áñez, 2 soldados más, fueron quemados en la celda de castigo. Pero anteriormente el teniente Sicac Monaga también roció de tiner el cuerpo de varios soldados. Era una práctica prácticamente de castigo. El caso de Fuerte Mara, nosotros estuvimos allí. Recuerdo que alguien me llevó una avioneta privada, fuimos a lo que tiene que ver con la exhumación del cadáver. Fuimos a través de Gustavo Espósito, periodista en esa oportunidad, hasta el hospital antes de la muerte de estos muchachos, en el hospital de quemados de la Coromoto. Nosotros un día antes hablamos con los familiares y al día siguiente hablaban de que entró un soldado, inyectó a Angelcido Pérez Áñez y bueno, y le dio prácticamente la muerte instantánea. Por eso también el general Uzón
estuvo privado de libertad por 8 años, donde él también planteó que fueron quemados por un lanzallamas. Es decir, es un panorama triste. El Estado sigue despreciando la vida, desprecia la vida no vale nada en Venezuela. Nosotros estamos en el caso de Carabobo, un retén policial con una capacidad para 30 personas, y hoy la ministra de Estado para Asuntos Penitenciarios se desligó de la competencia, dice que no tiene competencia para esto, dice que no tiene competencia para eso, y por lo tanto esa gente murió en retén policial, donde parecía ser que a ella no le importa la vida de nadie, porque el artículo 43, Patricia, establece claramente, y es nuestra norma suprema, es nuestro pacto social, que la vida es inviolable y el Estado tiene la obligación de protegerlo con políticas de seguridad ciudadana, pero también los que están privados de libertad, el Estado está en la obligación de proteger su vida. Allí el Estado desapareció, porque hemos estado conversando con periodistas que cubren la fuente de suceso, donde me han informado que estos muchachos fueron grabados desde un teléfono de algunos periodistas, donde plantearon que los mataron, les dispararon. Gasolina, se habla de 68 calcinados, muertos, 2 mujeres que estaban de visitantes, pero también los familiares hablan de 80 fallecidos. No hay información oficial, es un hermetismo, el Ministerio Público no ha opinado nada, el Poder Judicial en silencio como siempre, cómplice de un Estado que no tiene el respeto por la vida. Los familiares fueron obligados a firmar el acta de defunción, el mismo móvil de siempre, a ficha mecánica. Es la torpeza y la falta del código de ética de algunos médicos forenses, donde saben que tienen que decir la verdad. ¿Cómo va a morir 80 personas, 68 personas por la ficha mecánica, cuando ahí están los cuerpos calcinados, hay orificios de bala, hicieron la autopsia de ley a la intemperie, contaminados la escena del crimen, con testigos referenciales como los reclusos que quedaron vivos allí? Pero no hay información oficial, Patricia, no hay un hermetismo, un secretismo allí, porque es como siempre, la vida aquí no vale nada y el Estado no le importa la vida de las personas. Fíjate que, a diferencia de lo que ocurría en los casos anteriores, en el caso, por ejemplo, de la planta, que me tocó cubrir también, uno tenía acceso a las fuentes, Rafael, en aquella oportunidad. Yo recuerdo que uno hablaba con Antonio Mastropietro y él era uno de los, que era el fiscal de prisiones en ese momento, y él era de gran apertura a la prensa. Decía que la prensa tenía que saber lo que estaba pasando y tenía que servir de vínculo entre lo que ocurría en la cárcel y el ciudadano, para que supieran exactamente qué era lo que pasaba, ¿no? En este caso a la prensa no se le da información, es lo que tú dices, hay un hermetismo, pues entonces también los canales de investigación se reducen, de investigación periodística, quiero decir, bueno, y por supuesto en la Asamblea Nacional no hay comisión que investigue eso tampoco. Sí, es decir, aquí los poderes públicos son el aliado más importante de la impunidad. Aquí los poderes públicos están subordinados al Ejecutivo y es la Asamblea Constituyente quien decide, es el Tribunal de Inquisición, es quien decide la investigación penal. El fiscal general provisor, antiguo defensor del pueblo, antiguo defensor de derechos humanos, que está manchando su historia, porque él fue un activista que dio aportes importantes en materia de lo que tiene que ver con la reforma del Estado y por supuesto lo que tuvo que ver con la nueva Carta Magna del año 99, donde convivimos parlamentarios, el llamado congresillo. Ahí estuvo Vladimir Villegas, Tarek William Sass, colaboraron mucho, dieron aportes, es una letra importante, es una de las cartas magnas más avanzadas en materia del principio de progresividad, lo que tiene que ver con los derechos humanos, y el Estado tiene la obligación de protegerlos, de difundirlos, de promoverlos. Sin embargo, solamente se limitó a dictar medidas de aprehensión al subdirector de la policía de Carabobo y parte policial. No, él tiene que imputar, investigar penalmente, en primer lugar, al comandante de la policía del Estado Carabobo, al director de Poli Carabobo y a su línea de mando, porque ellos pueden ayudar a la investigación penal, a dar información. No se sabe cómo murieron, pero ahí están los cadáveres, y los crímenes no son perfectos, siempre hay un rastro. Los elementos pasivos-activos que establece el Código Procesal Penal tenían que haber sido resguardados de la escena del crimen, ahí la contaminaron, ahí no entró nadie. Los periodistas... Ay, creo que le está fallando el internet a Rafael Narváez. Yo quería hacerle un comentario a Rafael Narváez, vamos a ver si retomamos la comunicación, porque es bien interesante lo que está diciendo. Y es que hay
un elemento que vincula estos tres casos, a pesar de que los años son, entre un caso y otro, pues son bastantes, 1996, 2004 y 2018, y es la corrupción del sistema penitenciario. En los tres casos fue una reacción del carcelero, en este caso Guardia Nacional, Policía Militar o los comandantes policiales de Carabobo, porque los presos se negaban o se niegan a pagar algún beneficio que tienen dentro de la cárcel, o a pagar que les dejen pasar visitas conyugales, como fue el caso de lo que ocurrió en Carabobo, o en el caso de la planta se hablaba incluso de tráfico de drogas. Esas, es dificilísimo, creo que ya no vamos a poder con la comunicación con Rafael Narváez, pero esto es muy importante decirlo, que es el caso de la corrupción que hay en las cárceles, que no solamente es que no ha sido resuelto durante esta gestión de régimen, de gobierno que hay en Venezuela, sino que se ha profundizado. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar, lamentablemente no pudimos reconectarnos con Rafael Narváez, al regreso vamos a hablar de qué hay detrás de la campaña y la candidatura de Henry Falcón. Vamos a contarlo todo, vamos a contar los hechos, todo lo que ha ocurrido, cómo ha sido el plan y cuál es el verdadero plan detrás de esta candidatura presidencial. Pero antes de ir a un corte, vamos a recomendarles a los que les gusta la parrilla que vayan a Piamonte y pidan ahí su parrilla, porque realmente Piamonte le hace la parrilla a uno como a uno le gusta. Uno la pide término medio, bien hecha, roja, a mí me gusta cruda la carne, bueno, la hacen justo en el punto y siempre está riquísima, además con unos acompañantes súper deliciosos. Visiten Piamonte, que queda, ahí tienen ustedes la dirección, tienen los números de teléfono, porque no se van a arrepentir de pedir la parrillita, que además una parrilla alcanza para 2 personas. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de la candidatura de Henry Falcón.